muchas veces nosotros hablamos pensando que el otro tiene todo el conocimiento de lo que tenemos en nuestra cabeza, entonces por eso se dan muchos malentendidos. Entonces en ese caso se necesita esa traducción de decirle, mira, esto es lo que te dijo, pero en realidad lo que te quiere decir y lo que debes entender es esto y por esto y esto y esto, y entonces como devolverse hacia atrás a explicar. En ese momento se es traductor. Hay unos momentos donde se es facilitador, entonces es como esa parte de focalizar, ¿no? O sea, focalizar la conversación, encauzar la conversación para que se llegue al acuerdo, porque ya están como las cosas, o sea, falta el empujoncito para que se sienten, se quiten un poco la armadura para que se sienten y se pongan a hablar. Y hay otra que es de mediación, o sea, y eso se da mucho en las situaciones, en muchas situaciones donde los actores en confrontación todos tienen razón, más o menos, pero tienen razones válidas. Entonces cuando muchos actores tienen razones válidas y solamente le puedes dar la razón a uno, puedes tomar la determinación de no dársela a ninguna, sino de construir algo nuevo, o sea, reconociendo que todos tienen razón, tienes que construir algo nuevo. Hay conflictos que no necesitan mediación, necesitan a veces que un punto científico informado tome partido por una u otra posición. O sea, no siempre es la noción de puente la que permite solucionar problemas concretos. Lo que nosotros intentamos es llevar la rigurosidad de la academia a la solución de problemas concretos en tiempos que a veces se escapan de la misma academia, por eso se llama investigación aplicada. Entonces, intentamos aportar desde lo que las disciplinas en las que nos hemos construido nos han enseñado para que varias situaciones que pueden ser conflictivas o problemáticas se puedan gestionar, ni siquiera transformar ni solucionar, sino quizás gestionar, porque a la final pues nosotros tampoco tomamos decisiones, ¿no? Mostramos un panorama, mostramos diferentes rutas, generamos unos contextos, pero pues después de eso es ya la voluntad de cada una de las personas que están sentadas en las mesas de discusión. Me considero más un facilitador y un gestor. El hecho de facilitar que las poblaciones, entre comunidades indígenas, entre comunidades campesinas o entre comunidades afros hablen, ¿sí? Es un primer paso importante a escucharse, lo que hablaba anteriormente. Se tiene mucho que ver a escuchar al otro, pero también a entender al otro. Y gestión, como el proceso de gestión, tiene que ver con gestionar esos espacios, esos escenarios de encuentro, ¿cierto? Porque muchas veces el hecho de uno estar en un grupo social o en una comunidad, digamos, se cohíbe o no se permite ese tipo de encuentros un poco más allá para poder entender al otro o para poder expresar lo que yo pienso del otro o lo que no me gusta del otro. Poner en juego una cosa que es la empatía, y es intentar ponerse en los zapatos del otro. Intentar ponerse en los zapatos es intentar entender las limitaciones del otro, la procedencia histórica del otro, la historia del otro, los miedos del otro, los intereses del otro, las ambiciones del otro, y poder intentar, sobre todo en esto de ser puente, hacerlo al tiempo con dos o más actores. Saber controlar el ego, saber controlar la arrogancia, saber controlar la sensación de tener la razón todo el tiempo es una apuesta interesante. Toca callarse, toca escuchar, toca entender al otro, toca interpretar al otro, toca intentar hacerle entender a un actor lo que está queriendo decir el otro. Y eso a veces también le pone a uno el valor de la humildad como por delante. Yo creo que nuestro rol principal suele ser acompañantes, pero acompañantes no pasivos, sino acompañantes críticos de las situaciones.
Nosotros generalmente no somos los actores protagonistas ni de los conflictos ni de las soluciones, pero somos actores de reparto a veces importantes porque apoyamos la construcción de confianza entre los actores, apoyamos, hay gente que nos dice que somos garantes de acuerdos, garantes de compromisos de cómo se va a dar el relacionamiento entre los actores. También acompañamos desde la construcción de información, que es una de las tareas fundamentales de la universidad. Yo pienso que es un rol necesario, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde hay unas contradicciones, unos antagonismos tan terribles, y sobre todo unos antagonismos construidos sobre prejuicios, sobre desconocimientos, sobre ignorancias. Entonces esos terratenientes esclavistas, todos serán así, todos piensan así, ¿qué hay detrás de eso? O todos esos indígenas guerrilleros, desconocimiento. Entonces a veces ese rol de venga, yo aporto esta información, los indígenas son así, 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 o vea, los empresarios hoy en día están pensando esto, eso genera posibilidades de diálogo. Es un acompañamiento, yo diría, activo y crítico. Entre más trabajo paso, ay ve, vivo con más alegría, ay ve. Entre más trabajo paso, ay ve, vivo con más alegría, ay ve, porque los mismos trabajos, ay ve, me sirven de compañía, ay ve. A nivel personal es una lucha interna porque uno ya tenía unas ideas concebidas, tenía ya algo que enmarcaba su actuar. Y el hecho de ya entender y escuchar al otro se vuelve una lucha interna de negociación interna. Decir, entonces, para poder entender al otro tengo que ser flexible, ¿sí? Tengo que bajarme de cosas que creía que eran verdades y que no lo son. Ahora, no es fácil. O sea, no digo que eso sucede de la noche a la mañana. O sea, toma su tiempo, tiene sus crisis, me devuelvo, no me devuelvo. Un trabajo de permanente autorreflexión, o sea, de poder hacer esos puentes sin perderte de lo que tú realmente crees, pero siempre consciente de que con el otro se puede construir, y eso entonces implica un trabajo personal permanente. Uno entra en crisis existencial permanentemente para poder seguir haciendo el trabajo y seguir creciendo. Creo que desde allí, esa transformación, ese convencerse de que siempre es posibilidad, de que es necesario dialogar con los diferentes para poder construir mejores realidades, hace que uno empiece a abrirse y a estar más dispuesto. Entonces ahora yo me siento más capaz de estar en una reunión donde escucho cosas que me parecen terribles, donde escucho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero eso no los convierte a ellos en no interlocutores míos, sino al contrario, con ellos es con los que más hay que conversar. Siempre he sido mediadora entre muchos procesos, porque yo creo que tuve la fortuna del encuentro real con la cultura, ¿no? Con el otro. Me casé con un indígena y además no era un indígena como un indígena cualquiera. Este era un indígena, pues es un indígena pues realmente coherente, muy coherente con el movimiento, con una visión política muy clara, con una concepción, una cosmovisión indígena.
yo intentaba decirle que él no sabía vivir, ¿sí? Yo intentaba decirle, pero es que mira, las normas son así, las cosas son así, tú quieres vivir. Y es esa idea de que un día te paras frente al espejo y te das cuenta que estás con un discurso de que el indio es el salvaje. Y entonces un día te sientas no a discutir y no a tratar de cambiar, sino a escuchar. Y te das cuenta que ese otro tiene mucho que decir, ¿no? Y te das cuenta y empiezas a darte cuenta que también estás equivocada, no en todo, pero pues que tienes equivocaciones. Entonces viene un proceso inicial que es el de, pero yo no puedo doblegar mi orgullo. O sea, ¿yo cómo hago para decir que usted sí tiene razón? Pues es como ceder espacio. Y cuando yo me doy cuenta que estoy equivocada y eso, entonces puedo entender cómo el otro también, cómo los ministros, cómo el Estado, cómo la CRC, cómo los diferentes órganos tienen las mismas situaciones que yo tenía, que no estamos escuchando. Entonces puedo decir, venga, escuche, lo que le quieren decir es esto. Ver las necesidades, que es lo que generalmente constituyen conflictos, comprenderlas a profundidad, más allá del discurso ideológico, conocer esos grupos y esas necesidades en su territorio y a través de pues, casos muy concretos y específicos. De nuevo, así como las personas que yo creía tan cercanas como son las comunidades, se conocen más en la práctica, generando esos espacios de discusión con sectores empresariales, algunos, o con algunos sectores tomadores de decisiones. Creo que uno puede entender mejor ciertas racionalidades que están ahí, ciertas lecturas que pueden, en teoría, permitir hacer puentes entre unas y otras necesidades. A veces las discusiones son profundamente ideológicos, pero en la práctica son muy cercanas, ¿no? No somos neutrales frente a una realidad tan tremenda como la que pasa en Colombia, sino asumimos una posición también. Es ideológico pensar que Colombia necesita un Estado que llegue a las comunidades, que llegue a todo el territorio, un Estado que más que la presencia militar esté traducido en hospitales, en escuelas, en carreteras, en distritos de riego, en programas de subsidios para la gente, etcétera, y eso es una postura ideológica de lo que debe ser el Estado. Y en ese sentido yo creo que también hay un miedo muy, digamos, últimamente, tanto en las universidades como en muchos espacios, frente a la ideología, y la ideología la tenemos todos. Ahora, el problema es que no podemos ser ni sectarios, ni dogmáticos, ¿cierto? Ni anquilosados con la ideología o creer que nuestra ideología resuelve todas las preguntas. El día que uno deja de dudar sobre su propia ideología, pues ese día se vuelve dogmático y ya no hay posibilidad de diálogo. Muchas gracias.